No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahora, aplicando el texto bíblico señalado que dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Para muchas personas la justicia es algo positivo, pero la injusticia para muchos es algo negativo. Pero no solo eso, sino continúa y dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces lo mismo es si en este momento yo apago las bombillas o las lámparas, pues simplemente yo me quedaré en oscuridad. Pero al mismo tiempo, si yo tengo las bombillas encendidas o las lámparas encendidas, pues no puedo estar en oscuridad, porque la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, necesariamente yo hago exactamente lo mismo y separo entonces la palabra luz de tinieblas. Entonces son dos cosas que necesariamente tenemos que analizar hoy. Injusticia, justicia. Luz, tinieblas. Dice que no existe una relación. Cuando se habla de comunión, se habla de... Hablemos qué es comunión. Así es que vamos con esa palabra y buscaremos entonces su significado. ¿Qué significa comunión? Para muchas personas cuando van a misa, se supone que ellos hacen su comunión. ¿Y eso qué es? Así es que gracias. Y por favor reporten ya su sintonía, en qué parte del mundo nos están escuchando, en qué parte del mundo en TikTok. Me gustaría saber de los que están en TikTok y por supuesto gracias. Infinitas gracias a todos los que están poniendo tap a la pantalla, que se van uniendo con nosotros para poder entender esto. Necesariamente comenzamos nosotros nuestro mensaje con el Salmo 119, 160, que dice: saludos a los que nos visualizan en Venezuela, en Honduras. Sí, Hernán en Honduras, dice, y también hay otra persona en la otra cuenta también de Honduras. Eso es maravilloso, saber de cada uno de ustedes en Argentina. Gracias por esos comentarios maravillosos que ustedes están haciendo y que ustedes son seres pensantes, seres inteligentes. Y es que yo me admiro de que en Visión Celestial hay gente muy inteligente, hay gente con gran capacidad de análisis y eso merece mi respeto. Así es que gracias a todos. Recuerden ustedes que Visión Celestial, necesariamente nosotros les ayudamos para que ustedes se levanten, pero lo importante es que ustedes investiguen, indaguen. La suma de tu palabra es verdad. Entonces todos dicen, si sumamos el Antiguo Testamento con el Nuevo, necesariamente esa es la verdad. No, señor. Lo negativo con lo positivo no tiene nada que ver. Necesariamente usted lo primero que tiene que comprender es su lectura. No os unáis en yugo desigual. En otras palabras, usted no puede arar la tierra poniendo un yugo sobre un burro y un buey. No se puede. Porque los dos animales son diferentes en fuerza, en consistencia física. Necesariamente, si usted va a utilizar bueyes para arar su tierra, necesariamente debe poner dos bueyes o debe trabajar con burros. Pero necesariamente poner un burro y un buey no funciona. Por esa razón dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Continúa la lectura, dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, Francisco, ¿y cómo vamos a aplicar esto? Muy sencillo.
Ahora, de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen que esta línea causa una división, necesariamente, ahora que ustedes entienden que existe lo positivo, lo negativo, lo positivo, ahora que ustedes comprenden eso, entonces vamos a analizar el texto bíblico con algo de razonamiento, con algo de lógica, basado al texto bíblico, no basado a la suposición, basado a la lectura. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, necesariamente, para ustedes, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia para ustedes? Porque necesariamente su texto dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahora vamos a ir por la palabra comunión. Escuchen lo que dice. Participación en lo común. Trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Eso es comunión. Unión, palabra sinónima de comunión. Unión, vinculación, conexión, lazo, relación, alianza, vínculo. Entonces, basado a que ustedes entienden que su texto bíblico dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué me está diciendo el texto bíblico? ¿Qué es lo que une la luz con la oscuridad? ¿Qué es lo que une la luz o qué es lo que los vincula? ¿Cuál es la conexión entre la luz y las tinieblas? ¿Cuál es la relación que hay entre las tinieblas y la luz? Entonces ustedes dirán, Francisco, cuando hay luz, no hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas, significa que no hay luz. Entonces, ¿existe entonces una relación? No. Porque si hay luz, pues simplemente no hay tinieblas. Y si hay tinieblas, es porque hay ausencia de luz. Ahora, si nosotros nos vamos a la comprensión del texto bíblico, de lo cual nos han enseñado y dicen, ¿qué representa? ¿Qué significa andar en tinieblas? Usted hoy tiene que entender, escuchen esto. ¿Qué significa tiniebla? Falta de luz. Dice que las tinieblas existen porque hay ausencia de luz. Pero también tinieblas significa suma de ignorancia, suma de confusión, falta de conocimiento. Una persona entonces que dicen que no le ha amanecido, significa que es torpe, significa que es insensato. Y en su insensatez hace cosas que no son correctas. Como por ejemplo, tienen que entender que tinieblas es sinónimo de oscuridad, es sinónimo de tenebrosidad. Si eso es verdad, entonces ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los versículos que hablan de tinieblas en la Biblia? ¿Cuáles son los versículos que hablan de tenebrosidad en la Biblia? ¿Ustedes me podrían enseñarme a mí cuáles son los textos en la Biblia o en qué parte de esa luz que ustedes que dicen que conocen habla de tinieblas? Entonces vámonos al texto bíblico para que la gente no diga, Francisco, es que usted está engañando a las personas. No, las personas están en el engaño, viven engañados, de tal manera que cuando una persona les intenta enseñar aún con peras y manzanas, Jehová les embotó su entendimiento para que no comprendan. Por esa razón, escuchen este hermoso versículo para los que no entienden. Deuteronomio capítulo 29, versículo 4.
hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar. Eso es lo que dice el texto. Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar. Ahora, partiendo de que hay una línea que causa una división, porque nos dicen que las tinieblas no tienen nada que ver con la luz, porque las tinieblas existen por la ausencia de la luz. En otras palabras, cuando una persona anda en tinieblas, cuando una persona anda en oscuridad, significa que está lleno de odio, de ira, de celos, de contiendas, hace cosas que atentan contra la buena armonía. Pero por otra parte, ¿qué es un ser de luz? ¿Qué significa entonces luz en la Biblia? Entonces nos dicen que luz representa las buenas acciones. Sí. Representa las buenas acciones de los seres. Y dice, luz, agente físico que hace visibles los objetos. Cuando hay luz, necesariamente ustedes pueden ver esto. En tanto que hay luz, ustedes pueden ver los objetos que yo estoy presentando. Pero si llegase la oscuridad, pues necesariamente ustedes ya no pueden ver nada. Entonces, en tanto que un hombre o una mujer esté en la etapa de la oscuridad, pues simplemente no puede ver nada, porque está en oscuridad. Dice, claridad que irradian los cuerpos en combustión. Bueno, y dice que los sinónimos de luz, claridad, iluminación, fulgor, luminosidad, resplandor, destello, es lo que dicen que son los sinónimos de luz. Y lo contrario de la luz, pues es oscuridad y sombra. Entonces necesariamente estamos correctos al decir que lo contrario de la luz es tinieblas, sí. Y que cuando una persona practica adulterio, fornicación, lascivia, estamos hablando que está en luz o está en tinieblas. Entonces ahora nos vamos a lo que yo les he dicho las otras veces que he transmitido. Las hermosas enseñanzas de Jesús se basan en que todo árbol por su fruto es reconocido. Entonces necesariamente yo tengo que hacer otra línea de separación hablando de fruto bueno y fruto malo, nada más. Ahora vamos a trazar nuestra siguiente línea. Vamos a ver cómo nos sale si esta vez logramos que se perfeccione. Ahora ya tengo otra línea por acá. Vamos a hacer otro, porque de esto nos van a servir para poder enseñarles a ustedes que necesariamente ustedes son seres maravillosos. Ustedes son seres que merecen mi respeto, merecen mi admiración, porque muchas personas son constantes por el simple hecho que ellos dicen, Francisco, lo que hablas tiene sentido, y por esa razón nosotros aquí nos hemos unido para escuchar tu mensaje, y por esa razón ustedes son maravillosos. Ahora ya tengo mi siguiente diagrama, ¿sí? Aquí está mi siguiente cuadro. Ahora, necesariamente nosotros vamos a hablar los que están bajo la ley y los que están bajo el espíritu, pero todavía no entro así como en el mensaje, pero necesariamente los tenemos que tener. Otra relación de esto lo encontramos nosotros en Gálatas capítulo 5. Ahora muévanse a Gálatas capítulo 5. Ahora escuchen lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. Significa entonces que ley es una cosa y espíritu es otra cosa. Entonces dice, ley y espíritu. Si ustedes son guiados por el espíritu, entonces no están bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? Porque los seres que son espirituales, dice, contra tales cosas no hay ley. Los que son guiados por el espíritu necesariamente tienen acciones buenas o malas. Entonces necesariamente tenemos que entender acciones malas o bien y mal, ¿verdad? Entonces vamos a poner mal y bien. Tinieblas y luz. Ahora les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con que así debe ser la separación entre tinieblas y luz? Mal y bien, ley y espíritu. ¿Están de acuerdo con eso o ustedes no están de acuerdo? Si no están de acuerdo, comenten ahí, por favor. Pongan su comentario y digan, Francisco, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Para mí tinieblas es lo mismo que luz. Para mí ley es lo mismo que espíritu. Pongan ahí. Pongan su comentario. Recuerden que ustedes son libres de poder comentar. Así es que muchas gracias por todos los que ya se unieron con nosotros. 30 minutos y tenemos en YouTube a más de 90 personas. Eso es maravilloso, que en 30 minutos ya se unieron gran cantidad de personas. Invitación para todos los que están en YouTube, compartan el link de la transmisión para que más personas mande el link a papá, a mamá, a sus amigos, amigas, vecinos, cuñados, para que puedan unirse con nosotros. Miren, esta noche yo no estoy insultando, no estoy maltratando, no estoy haciendo nada contra nadie. Necesariamente lo único que trato de que ustedes estén de acuerdo con lo que yo estoy hablando. Si no están de acuerdo, escriban ahí su comentario. ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Por qué ustedes no están de acuerdo que lo contrario de tinieblas es luz? Lo contrario del mal es el bien y lo contrario de la ley es el espíritu. Porque basado en los textos que nosotros hemos leído, Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo... Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, si comunión es lo que se tiene en común, pues entonces necesariamente ya tenemos que entender que luz y tinieblas no comparten nada en común, porque si hay luz, desaparecen las tinieblas, y si hay tinieblas es porque no hay luz en ese lugar. Al comprender que donde existe el mal, no puede existir el bien, y donde existe el bien, no puede existir el mal. Donde impera la ley, no puede estar el espíritu, porque son una contraposición. Por esa razón, levántate de ese sueño profundo. Por esa razón, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Muévanse a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces, un ser espiritual, necesariamente yo tengo que entender que no es lo mismo que un carnudo. Y un carnudo, pues necesariamente es contrario a un ser espiritual. Por esa razón Jesús en Mateo capítulo 7, ahora vamos a ir a Mateo capítulo 7 para ir amarrando el mensaje. Mateo capítulo 7, en el versículo 16 dice, por sus frutos
los conoceréis. Ahora vamos a poner aquí como título: por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Por sus frutos los conoceréis. Excelente. Estamos bien. Dice que cada árbol. Hablemos entonces, ¿quién es el que tiene obras malas? Porque si tinieblas son acciones malas. Si hablar del mal es hablar de aquel que odia, aquel que mata, aquel que comete adulterio, aquel que es celoso, airoso, o eso no es lo malo para ustedes, o eso es bueno para ustedes. Entonces pongan su comentario, por favor. Díganme ahí en la caja de comentarios, ¿cuáles son las acciones de un ser que se dedica o que es hijo del maligno? Hablemos que aquí serían los hijos del maligno y pues aquí serían los hijos de Dios. Entonces, para ustedes, ¿qué son los seres de oscuridad? Para ustedes que asisten a templos y que ustedes que han ido a una congregación, ¿qué es lo que les dijeron a ustedes acerca de aquellos que andan en oscuridad y tinieblas? Ya que hay muchos himnos cristianos que dicen: andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad, busqué muchas maneras hallar a mi vivir. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Al oír yo su palabra, entró en mi corazón, ahora soy feliz. Entonces significa que era un infeliz. Entonces, ¿dónde tendríamos que poner infeliz? ¿Aquí o aquí? Pues necesariamente yo tendría que poner infeliz en este lado y feliz en este lado. Pero necesariamente acaban ustedes de cantar conmigo: andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. ¿Cómo? Que usted se dedicaba a la idolatría, que usted se dedicaba al odio, a los celos, a las contiendas, porque usted andaba en tinieblas. Usted estaba perdido en la maldad. Significa que usted estaba haciendo tanto daño a su semejante. Entonces, necesariamente usted dice: andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad, busqué muchas maneras hallar a mi vivir. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Al oír yo su palabra, entró en mi corazón, ahora soy feliz. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Salió el sembrador a esparcir la semilla. Que hay una semilla que cayó en buena tierra y dio fruto. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, muchas personas dicen: Francisco, es que vos estás endemoniado. Entonces, la pregunta sería sencilla para ustedes: ¿yo te robé? ¿Te quité a tu mujer? ¿Cuál es la maldad que yo te he hecho? ¿Cuál es el daño que yo te he hecho? Si no te he hecho ninguna maldad, entonces ¿cómo me dices que yo estoy endemoniado, que yo estoy en tinieblas? Pero usted que viene a insultarme diciéndome que yo estoy endemoniado, que soy un hereje, que soy un blasfemo, pero que usted no lo puede comprobar. Entonces, ¿cómo es posible que usted dice tantas cosas sin conocerme? En otras palabras, usted me está levantando falso testimonio y mentira. En otras palabras, usted está mintiendo contra mí. Usted me quiere
quiere que yo quede mal. Entonces, si nosotros entendemos lo que hablamos, porque por esa razón hago este tipo de análisis con personas inteligentes, ¿usted realmente está de acuerdo que las tinieblas y la luz son cosas totalmente diferentes? ¿O usted tiene el concepto de que el diablo y Dios son una misma cosa? Porque necesariamente usted debe de aprender a leer su Biblia. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, si nosotros nos vamos al pensamiento de los seres humanos que dicen que son teólogos, que son maestros, evangelistas, profetas, sabelotodos, entonces yo les hago la pregunta, ¿tinieblas y luz son la misma cosa o son cosas separadas? ¿Usted me podría decirme a mí qué entiende usted por luz y qué entiende usted por tinieblas? ¿Está de acuerdo usted que el mal es una cosa y el bien es otra cosa? ¿O usted piensa que el bien y el mal deben de estar en el mismo lugar? Usted necesariamente debe de decirme a mí que lo que dice Gálatas capítulo 5 en el versículo 18, que dice, pero si sois guiados por el Espíritu, entonces no estáis bajo la ley. Entonces significa que ley y espíritu son oposición. ¿O es que estoy interpretando mal? ¿Qué piensan ustedes? Para las personas, quizás hay alguna maestra, quizás en esta noche hay una persona que se dedica a la enseñanza. Quizás haya un abogado, quizás haya un arquitecto, quizás haya un maestro, quizás haya una persona con más inteligencia que yo. Hablo de personas superiores a mí, no inferiores. Aquellos que piensan, que razonan y que puedan decirme a mí que lo que estoy entendiendo es incorrecto y por qué. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces me está diciendo que la ley y el Espíritu son opuestos. Si son opuestos, entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, hablar de carne es hablar de ley. Ah, bueno, vamos a poner carne. La carne, las obras de la carne es para aquellos que están bajo la ley. Por esa razón dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque ahora entra en función el título, por sus frutos los conoceréis. Que no se trata de que usted llene de palabras. Es que yo soy un ser espiritual. Es que ustedes andan en la carne. Por esa razón, ahora invitación para todos los que están en casita. Si usted tiene una pareja, si usted es diferente a las demás personas, por el simple hecho que quizás usted no va al templo, y su familia que va al templo, porque quizás usted es un testigo de Jehová, y entonces dicen, como este no sigue a Jehová, está condenado al infierno. O es que ya no hay esperanza para él. Entonces la pregunta es, ¿usted puede afirmar, puede comprender su lectura? Porque necesariamente dice, por sus frutos los conoceréis. Aquellos que viven conforme a la ley tienen obras de la carne. Pero aquellos que son seres espirituales no están bajo la ley y tampoco viven conforme a la carne. Aquellos que hacen el bien, pues no hacen el mal. Aquellos que están en tinieblas, pues no tienen luz, no tienen sabiduría, no tienen conocimiento. Y si estás en luz, significa que no estás en oscuridad. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, espero que estén de acuerdo. Ahora bien,
Entonces, basado en la comprensión de lectura que ustedes tienen, viene Jesús y complementa con Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, en el versículo 24, dice así: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Por esa razón, un día ustedes van a entender mi mensaje. La perfección no está en la derecha, tampoco en la izquierda. La perfección no está en la derecha ni en la izquierda, ni arriba ni abajo. Porque en tanto que haya oposición, hay guerra. En tanto que haya oposición, hay ignorancia. Pero yo sé que todavía ustedes no están a la altura para poder entenderlo. Entonces surge ahora lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Entonces necesariamente yo tengo que estar de acuerdo que cada uno según sea su pensamiento, tiene un Señor. Hay un Señor que te da ley. Hay un Señor que te hace vivir en ignorancia. Hay un Señor que te hace practicar el mal. Pero que hay otro Señor que te lleva a la sabiduría, al bien, a la luz, a las buenas acciones, y que te conduce a convertirte en un ser espiritual. ¿Tiene sentido esto, que cada uno de los lados tiene un Señor? Claro, tiene un Señor. Entonces surge el mensaje de Jesús el Cristo, que dijo en Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Que la condenación es porque los hombres amaron las tinieblas. Bueno, como son espacios tan pequeños y escribo muy grande, ahora le puse: amaron las tinieblas, significa que rechazaron la luz. La condenación, dice, es que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz y amaron las tinieblas. ¿Están de acuerdo con su lectura? No le estamos agregando, no, nada. Simplemente es lo que dice el texto. Y esta es la condenación, que los hombres no pudieron ver el fruto. Le llamaron Señor al que practica la maldad, a los que los llevó a vivir en ignorancia, a aquel que les enseñó a hacer el mal, y despreciaron a aquel que les enseñó a vivir para ayudar a otros. ¿Están de acuerdo con eso o no están de acuerdo? Entonces, a medida que vamos avanzando, entonces estamos identificando que hay dos señores, pero hay un Señor que controla la carne. Hay un Señor que te hace vivir en tinieblas. Hay un Señor que te enseña a obrar maldad. Y hay un Señor que te da ley. Pero que también hay un Señor que te enseña el camino del bien, la luz.
y que te dice que Él es espíritu. Entonces necesariamente escuchen el texto bíblico para que no digan que yo lo estoy inventando. Juan capítulo 4. Ya me está gustando esta manera de enseñar. Juan capítulo 4 dice, Dios es espíritu. ¿Cómo dijo? Entonces vamos a poner Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Qué dice? Dios es espíritu. Pongan ahí. Dios espíritu. Así dice, ¿no? Dios es espíritu. Coloquen Juan capítulo 4, versículo 24. Ahora miren mi siguiente texto. Miren lo que dice su texto bíblico. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Anótenlo. Pero esta vez en tinieblas. Jeremías capítulo 32, versículo 27. ¿Y saben qué dice? Jehová, Dios de toda carne. Jehová, Dios de toda carne. ¿Se dieron cuenta? Y entonces viene el mensaje con el que empezamos y dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Acaso ustedes no entienden que el mal es lo opuesto al bien? ¿Y que la ley es lo opuesto a un ser espiritual? ¿Que aquel que hace obra de la carne es opuesto a un ser espiritual? Entonces necesariamente, cuando yo comprendo que Jehová es Dios de toda carne, también encuentro que Dios es luz, que Dios es espíritu. Y si estás en el espíritu, no estás bajo la ley. Así dice su texto, ¿sí o no? Si ustedes están bajo el espíritu, no están bajo la ley. ¿Y por qué? Por sus frutos los reconoceréis. Todo árbol por su fruto es reconocido. Ahora coloquen ustedes, ¿en qué parte de esto podrían ustedes colocar más el fruto del espíritu? ¿En dónde encontramos espíritu? ¿En este lado o en este lado? Entonces necesariamente voy a copiar los frutos o el fruto del espíritu. Mas el fruto del espíritu, dice, es amor. Amor, gozo, paz. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más? Benignidad. ¿Qué más? Bondad. ¿Qué más? Fe. Mansedumbre. Ahí está. Y cuando voy a hacer el otro video que voy a subir, lo voy a hacer así bien bonito para que ustedes tengan toda la información. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de un ser carnudo? Porque termina diciendo en el versículo 22, contra tales cosas no hay ley. Los que viven en el espíritu, dice que la ley no tiene poder sobre ellos. Terminan de leer. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y escuchen lo que dice. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley.
Entonces la ley es lo contrario a un ser espiritual. Entonces ahora veamos cuál es el fruto, cuál es la obra de aquellos que viven bajo la ley, que viven bajo el Dios de toda carne. ¿Cuál es el fruto de ellos? Entonces, para las personas que dicen Jehová es Dios, no hay ningún problema. De hecho, su misma Biblia dice que hay un Señor de la oscuridad, hay un Señor del mal, hay un Señor que dio la ley, hay un Señor de toda carne que se llama Jehová. Y aquí le puse yo, miren, Jehová Dios. Pero que también hay un Señor que te enseña a hacer el bien, que te guía para que te conviertas en un hombre lleno de luz, de conocimiento, de sabiduría, que te lleva a que te conviertas en la perfección misma. Pero que también dice que Dios es espíritu y que el fruto de un ser que es espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es templanza. Y termina diciendo, y contra tales cosas no hay ley. Ahora vamos a anotar cuáles son o cuál es el fruto. Porque obras es lo mismo que fruto, más el fruto del Espíritu. Entonces lo correcto sería más el fruto de la carne, más las obras de la carne. ¿Y qué son? Dice, adúlteros, adulterio, adúlteros, son adúlteros. Dice, celos, dice, iras, contiendas. ¿Qué más? Envidias. ¿Qué más? Borracheras. Bueno, puse lo más común para que ustedes puedan ver el fruto de su pareja. Si hay una persona que les ha dicho a ustedes, no escuchen al pelón de Francisco Chic, está bien. Ahora vea en la persona que dice que Jehová es Dios, ¿y cuál es su obra? ¿Cuál es su fruto? ¿Por qué los que adoran a Dios siempre viven peleando? Son celosos, contenciosos. ¿Por qué creen ustedes que vienen al en vivo y dicen, es que vos sos un hereje, vos sos un blasfemo? ¿Acaso no saben que hay libertad de expresión? ¿Acaso no saben que hay libertad para que una persona pueda expresarse? Por esa razón, despiértate, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Levántate entre los muertos. Por esa razón, ven a Visión Celestial, y gracias a todos los que están llegando para venir aquí a aprender con nosotros. Gracias por el cariño, por el aprecio de cada uno de ustedes. Miren, les estoy tratando de ayudar para que ustedes entiendan su Biblia de una manera fácil. Pero no solo esto no termina aquí. Ahora que ustedes entendieron que por sus frutos, o sea, por sus obras, una persona puede decir, es que yo soy cristiano, yo voy para el cielo. Pero si tienes celos, si eres un adúltero, si eres un fornicario, ¿realmente vas a ir al cielo? Si tu misma Biblia te dice en tu propia cara, y manifiestas son las obras de los que siguen a Jehová. Y más adelante les voy a ir enseñando todos los versículos que identifican a esta potestad. Y manifiestas son las obras de aquellos que adoran al Dios de la carne, porque Dios es espíritu.
Pero Jehová no es espíritu. Jehová es Dios de toda carne. ¿Dónde está el texto que dice que Jehová es espíritu? Jehová no es espíritu. Jehová es el que dio la ley. Y la ley es lo mismo que decir muerte. Entonces, hablemos entonces, no hablemos de cosas que no se pueda comprender. Hablemos de tu pareja. Hablemos de mamá, de papá, de tu hermana, de tu hermano. Aquel religioso, aquel que va a misa, aquel que va al culto. ¿Realmente en ese ser humano hay amor? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay paciencia? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? Una persona me llamó de México hoy y tomé la llamada. Y entonces le digo yo, ¿y quién es Dios? Porque necesitamos entrar en conexión con Dios. ¿Y eso qué es? Dios está en mí. La sabiduría que yo estoy presentando no es mía, es del Padre. De tal manera que ustedes son tan libres que si lo quieren recibir, lo reciben, y si no, váyanse. No hay ningún problema, porque una verdad no es una imposición. Cuando es una mentira, necesariamente viene con amenazas. Te vas a ir al infierno si no te arrepientes. El infierno te espera porque eres un pecador. Entonces te comienzan a meter miedo, porque ese es el arte del engaño. Todo aquel que te induce al miedo es dirigido por esta potestad del mal, de la ley, de las tinieblas, de la oscuridad, por el Dios de la carne. Pero aquellos que son del Espíritu, nosotros comprendemos perfectamente que la muerte no existe. Que aunque este cuerpo se quedara aquí y ninguna persona lo sepultara, este cuerpo se transforma en una planta, en una flor, en un árbol, pero que esto se transforma. Quizás vienen animales a comer el cuerpo, sirve de energía, sirve de alimento para las aves del cielo. Entonces este cuerpo solo se transforma, no muere. No existe eso en el pensamiento de un ser maravilloso. Y el espíritu, pues simplemente es espíritu. ¿Cómo va a morir el espíritu? Si el espíritu muere, entonces todo se terminó. Por esa razón, levántate de entre los muertos. Basado entonces en tu inteligencia, en tu sabiduría, ahora realmente comprendes exactamente lo que yo estoy hablando. ¿Sí? ¿Comprendes lo que yo estoy hablando? Yo sé que mucha gente no entiende lo que yo estoy hablando. Por esa razón, levántate de entre los muertos, que en este día maravilloso necesariamente las personas tienen que levantarse. Ahora vamos a regresar a esto, porque así vamos a ir aprendiendo. Tinieblas, luz; injusticia, justicia. ¿Sí? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en Eclesiastés capítulo 3, versículo 16? Dice de esta manera: vi más debajo del sol, en la sede del juicio hay impiedad, y en el lugar de la justicia hay iniquidad. ¿Alguna vez se pusieron ustedes a pensar en ese texto? Que dice: vi más debajo del sol, Reina Valera 1960. Vi más debajo del sol, en lugar de juicio hay impiedad, y en lugar de justicia hay iniquidad. Vamos a leer otra versión. Por ejemplo, Dios habla hoy. Dice: he podido ver también que en este mundo hay corrupción y maldad.
Donde debiera haber justicia y rectitud, lo que hay es corrupción y maldad. Traducción en lenguaje actual dice: en esta vida he visto también las injusticias que cometen los jueces, de quienes esperamos que hagan justicia. Biblia del Jubileo dice: vi más debajo del sol en lugar del juicio, ahí la impiedad, y en lugar de la justicia, ahí iniquidad. Nueva Versión Internacional dice: he visto algo más bajo el sol, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Ahora, ¿realmente ustedes entienden que tinieblas y luz son dos cosas totalmente separadas? Ahora lo vamos a hacer con versículos. Acompáñenme ustedes a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Alguien puede escribir qué dice? ¿Dónde creen ustedes que yo debería de escribir Juan capítulo 8, versículo 12? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en ignorancia, el que me sigue no andará matando, el que me sigue no andará cometiendo adulterio, el que me sigue no andará practicando celos, el que me sigue no andará causando contiendas. Si usted es un contencioso, yo no entiendo usted por qué está aquí en mi live. Si usted es un maestro y usted tiene mejor sabiduría que yo no entiendo qué hace aquí. Realmente aquí estamos nosotros para enseñar, para que los hombres se levanten. Pero si usted es un pastor, si usted es un teólogo, si a usted le encanta engañar a las personas, pues usted está en el canal equivocado. Por esa razón, muchas gracias a todos los que se están uniendo con nosotros. Bienvenidos los de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y en el África. Hablar del tetragramatón es hablar de tinieblas. Y en este momento lo voy a demostrar. Entonces, arriba vamos a poner la Y, H, W, H igual Dios, Señor, Jehová, Yahweh, Yahvé, no importa. El Dios de las tinieblas, el Dios de las tinieblas, el Dios de las injusticias, es el Dios de los judíos, el tetragramatón. No importa que a mí me traigas una Biblia que diga Dios, que diga Señor, que diga Jehová, que diga Yahweh, que diga Yahvé, no importa. Los versículos que yo demuestro son las mismas y dicen exactamente lo mismo. Por esa razón, necesariamente ustedes tienen que entender que Jesús el Cristo vino a hablar de un Padre que es espíritu. Por esa razón, Yahvé no es espíritu. ¿Cómo creen ustedes que es espíritu? Si en el Éxodo capítulo 33, versículo 11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cuando habla uno con su compañero, que tiene mano, que tiene corazón. Entonces, ¿en qué mente cabe que este Dios de los judíos es espíritu? Por esa razón, este libro es para engañar a la humanidad. Y el Padre de que Jesús vino a hablar dice: nadie ha visto su aspecto, nadie ha oído su voz.
ni tenéis su palabra morando en vosotros. Entonces, ¿por qué yo me atrevo a poner el tetragramatón aquí? ¿Por qué no lo puse encima de la luz? Porque no es luz. Necesariamente ustedes tienen que entender, escuchen Primera de Juan, ese va a ser nuestro primer texto. Yo no entiendo por qué abro los versículos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. ¿Y qué dice? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Y qué dice? Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? ¿Por qué lo puse aquí? Porque dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os lo comunicamos. Y este es el mensaje que hemos escuchado de él y les predicamos. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Y qué cosa es? Dios es luz. ¿Cómo dijo? Dios es luz. Ah, qué bueno. Dios, espíritu, pero también es luz. Así dice su Biblia. Yo no tengo la culpa, yo solo estoy enseñando. Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Y este ser que es espíritu, primera de Juan 1, 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él. Ahora nosotros tratamos de comunicarles a ustedes. ¿Qué cosa? Que Dios es luz, no es tinieblas, no es oscuridad. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si entendemos que tinieblas es maldad, es oscuridad, es odio, es celos, es iras, es contiendas, es venganza, es destrucción. ¿Cuántas personas están de acuerdo que hablar de tinieblas es hablar de celos? Es hablar de iras. Es hablar de venganza, rencor. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con que tinieblas es hablar de celos, adulterio, ira, contienda, disensiones? Me gustaría que ustedes coloquen en la caja de comentario, ¿están de acuerdo con que hablar de una persona que anda en tinieblas, de eso que ustedes hablan? Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Pues ahí ya lo dijeron todo. Cuando ustedes dicen andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad, significa que usted cometía adulterio, se revolcaba con cualquier persona. Usted era celoso, airoso, contencioso, chismoso. Eso era usted. Entonces la gente dice, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y cuáles eran las obras que tenías en la vida vieja? Pues que tenías una amante. 110. ¿Qué más? 50. Y 150, ya se imaginan ustedes, así va. Porque ni siquiera era una medida perfecta que buscaba para su amante. Tenía una esposa muy bonita y se fijó en una fea. Tenía un marido trabajador, luchador, que se esmeraba por su familia y se fue con un huevón. Entonces a eso se le conoce como la vida vieja, que se dedicaba a robar, que se dedicaba a matar, que se dedicaba a mentir. Entonces dicen, la vida vieja la he dejado,
La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y eso qué significa? Ya no voy a seguir practicando los celos, las iras, las contiendas, el adulterio, la fornicación. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora yo hice morir lo terrenal, lo carnal. Ahora soy un ser espiritual. En verdad eres un ser espiritual. Entonces, ¿por qué no estás de acuerdo con lo que yo estoy hablando? Yo no estoy insultando a nadie. No estoy maltratando a nadie. Simplemente les estoy diciendo que un ser espiritual es aquel que rebosa en amor. Es aquel que cuando ve a su hermano no tener que comer, le extiende la mano. Ya no es un hipócrita. Porque la gente que va a los templos es muy hipócrita. ¿No se recuerdan ustedes que cuando iban al templo, si el pastor no les decía, malditos sois con toda maldición, porque ustedes preguntan, ¿y en qué te hemos robado? Ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces ahí la gente ya se asusta. Porque si ustedes se le roban al Señor, los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Pero no solo eso, dice el pastor. Mire lo que dice aquí. Malditos sois con toda maldición. Entonces ya todos metían su mano en su bolsa y decían, y me voy a reconciliar con el Señor. Aquí están mis $200 porque yo le he robado al Señor. Pero si no es por esa amenaza, usted es tan tacaño que usted un vaso de agua no regala. Que ni siquiera los tap a la pantalla pueden regalar, que no es dinero. Por esa razón, por sus frutos los reconoceréis. Por sus frutos los reconoceréis. Entonces, continuamos con nuestro mensaje. ¿Es correcto que yo coloque en este lado donde dice luz, primera de Juan 1:5? Sí. Porque primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Dios es luz. Y no lo puedo colocar en medio, no lo puedo colocar aquí, miren, donde el pensamiento de los pastores es que Dios hace bien y Dios hace mal. Porque Dios todo lo hace. Entonces Dios hace las obras del diablo y hace las obras de un ángel bueno. Eso no cabe. Porque su texto bíblico tiene una definición y me dice, Dios es luz. Pero agrega, y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, necesariamente nosotros entendemos que cuando leemos nuestros textos bíblicos, nosotros no vamos a suponer. A mí me llama la atención que los pastores dicen, no, es que Dios está sobre todo. Usa a Satanás para hacerte maldad. Usa a Satanás para hacerte daño. ¿En verdad concuerda eso con el texto bíblico? Este Dios es dualista. Pero de acuerdo a este texto, aquí no hay dualismo. Aquí hay algo que se llama definición. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cómo dijo? Dios es luz y no hay nada de maldad en él, si para ustedes tinieblas es maldad. Y no hay nada de obras perversas en él, si para ustedes las obras perversas es oscuridad y maldad. ¿Qué piensan ustedes? Ahora bien, Francisco, pero ¿por qué dices que YHWH, Dios, Señor, Jehová, Yahvé, es tinieblas?
Entonces necesariamente tenemos que hacer lo mismo. Así como somos capaces de poner Primera de Juan 1:5, también podemos poner Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Y qué dice Juan? Ahora anoten. Juan capítulo 8, versículo 12. También pueden poner Juan capítulo 12, versículo 46. Ahí está. ¿Y qué dice Juan capítulo 8, versículo 12? Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, hay una definición, sí. Hay una definición. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en este lado, no andará en oscuridad, no andará en tinieblas. Y lo mismo dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 en el versículo 46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. También hay una definición clara. Escuchen, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en este lado donde hay tinieblas. Entonces significa que una persona que dice que sigue la luz o es luz no puede estar en tinieblas. No puede, porque donde hay luz no hay tinieblas. Y donde hay tinieblas no puede existir la luz. ¿Están de acuerdo con eso o no están de acuerdo? Bueno, si están de acuerdo, bienaventurados. Compartan el link de la transmisión. Para las personas que están en YouTube Visión Celestial, compartan el link de la transmisión y envíenlo a su papá, a su mamá, a su amante, a su amiga, a su amigo. Miren, esto es para ayudar a los hombres. Realmente una persona que en verdad dice que es luz no puede tener odio en el corazón. Así es que perdona la ignorancia de la persona que te ha hecho mucho daño. Bueno, ¿cuántas personas están de acuerdo con los textos que estoy señalando? Escuchen esto, Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8 en el versículo 12. ¿Saben ustedes qué dice? Ahora, ¿dónde voy a colocar Primera de Reyes? ¿En dónde creen ustedes que voy a colocar Primera de Reyes capítulo 8 versículo 12? ¿En dónde lo voy a colocar? ¿En dónde puedo colocar ese texto? Primera de Reyes capítulo 8 versículo 12. ¿Será que lo puedo colocar acá o lo voy a colocar acá? Ayúdenme, por favor. Necesito que ustedes me ayuden para que yo no sea solo yo el que enseña. Escuchen lo que dice. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Cómo dijo? Jehová ha dicho que él habitaría ¿en dónde? En la oscuridad. Entonces, ¿en dónde voy a colocar? ¿Será que lo voy a colocar acá o lo voy a colocar en tinieblas? Oscuridad y tinieblas son la misma cosa. Entonces necesito que ustedes se involucren. Es aquí donde necesitamos a los pastores, a los predicadores, a los que dicen que nosotros estamos equivocados. Entonces les pregunto, Jehová ha dicho que él habitaría ¿en dónde? En la oscuridad o en la luz. Esta parte es luz y esta parte es oscuridad. Entonces Jehová, ¿en dónde es que dice que va a habitar? En la oscuridad. Entonces Primera de Reyes
Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. No lo puedo colocar en el lado donde dice Primera de Juan 1:5. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. No lo puedo colocar acá porque dice Jehová que él habitaría en la oscuridad. Ahora, basado a eso también encontramos en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 1. Escuchen lo que dice. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría ¿en dónde? En la oscuridad, en tinieblas. ¿En dónde dice que va a habitar Jehová? No dice que va a habitar en la luz, va a habitar en la oscuridad. Por esa razón Jesús dijo: por su fruto es reconocido. Entonces la gente dice: es que Jehová es luz. Momento, Señor. Para que usted me pueda decir a mí que Jehová es luz, usted me tendría que demostrar que Jehová no tiene estas acciones. Pero si Jehová tiene estas acciones, imposible que sea Dios. Y de hecho, Jehová es imposible que sea Dios, porque Jeremías capítulo 32, versículo 27. Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27 es contrario a Juan capítulo 4, versículo 24. En tanto que Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu. Jeremías capítulo 32, versículo 27, Jehová es Dios de toda carne. Pero no solo eso. Salmo capítulo 18. En el Salmo capítulo 18, en el versículo 12, en el versículo 11, dice: puso tinieblas por su escondedero. Si Jehová se esconde en la oscuridad, significa que no hay luz en él. Porque si Jehová es luz, necesariamente las tinieblas desaparecen delante de él. Si yo soy luz y me quiero esconder en la oscuridad, ¿y cómo me voy a esconder en la oscuridad? Si no se puede, porque yo soy luz. Por esa razón ustedes se levanten su pensamiento. ¿Cómo alguien se puede esconder en la oscuridad siendo luz? No se puede. Miren lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Para que yo pueda dejar de ser visible es porque como yo no soy una lámpara, pues simplemente ustedes no me pueden visualizar. Si yo apago todas las luces, necesariamente ya ustedes no me pueden visualizar. Entonces, en los términos en que nos están diciendo, es que si Dios es luz, necesariamente tiene buenas acciones. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Y lo contrario a eso: adulterio, fornicación, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Si eso es así, entonces necesariamente, ahora voy a poner Salmo capítulo 18, versículo 11. ¿Y en dónde lo voy a poner? ¿Lo voy a poner debajo de la luz o debajo de las tinieblas? Puso tinieblas por su escondedero. Si este Dios, el Dios de los judíos, se esconde en la oscuridad, pues simplemente no es luz. Porque solo se puede esconder en oscuridad aquel que no tiene luz. Entonces ahora voy a poner
Salmo capítulo 18, versículo 11. Ahí está. Salmo capítulo 18, versículo 11. Puso tinieblas por su escondedor. ¿Está correcto o no es correcto? ¿Qué piensan ustedes? Dice Emanuel José S. Ambrosio: qué triste y lamentable de cristiano a anticristo. ¿Ustedes no se dan cuenta que Jehová es el anticristo? En otras palabras, Jehová es lo opuesto a Jesús el Cristo. Que las obras de Jesús el Cristo son contrarias a Jehová, y las obras de Jehová son contrarias a Jesús el Cristo. Ustedes no se dan cuenta de lo que están leyendo. No se dan cuenta. Puso tinieblas por su escondedero. Significa entonces que no es luz, porque si se puede esconder en las tinieblas, solo se puede esconder en las tinieblas aquel que se viste de negro. Pero en términos de los que nos están hablando ellos, es exactamente esto. Por sus frutos los conoceréis. Ahora vámonos a los frutos, porque si ustedes no están de acuerdo que Jehová es oscuridad, entonces vámonos a los frutos. ¿Cuáles son los frutos de Jehová? Bueno, entonces ustedes saben que en este lado encontramos nosotros celos, iras, contiendas, disensiones, venganza. Bueno. Ahora, los celos es parte de un ser de luz, un ser espiritual. Pues no. Resulta de que un ser espiritual, aquí en este lado, en Gálatas 5:22, no aparecen los celos. Aparecen en el lado de lo carnal. Un ser carnudo es un ser adúltero, es un ser celoso, es aquel lleno de ira, aquel lleno de contienda, aquel lleno de venganza. Entonces, si yo comprendo eso, miren, hoy les estoy enseñando como a niños. De verdad me siento como un maestro. Me siento como que estuviese dando clase a niños de primaria. Y que todavía la gente no entienda eso. Eso significa que ya están jodidos. Ahora vámonos a los frutos. Porque dice que por su fruto es reconocido. Y si por su fruto es reconocido, entonces terriblemente, escuchen esto. Escuchen esto. Si por su fruto es reconocido, entonces vamos a ver a Jehová. Segunda de Samuel capítulo 24. Escuchen lo que dice el versículo 1. Escucha pues, para que ustedes entiendan. Volvió a encenderse el amor de Jehová. Volvió a encenderse, ¿qué cosa? El cariño, el aprecio de Jehová. ¿Cómo dice su texto bíblico? Volvió, ¿qué? A encenderse la ira de Jehová. Ahora, díganme ustedes que tienen sabiduría, que tienen conciencia. ¿En dónde voy a colocar yo ira? Volvió a encenderse la ira de Jehová. Si Jehová tiene ira, ¿lo voy a poner bajo el Dios que es espíritu o bajo el Dios que es Dios de toda carne? ¿En dónde encuentran ustedes ira? ¿En el fruto del espíritu o en las obras de la carne? ¿En dónde lo voy a colocar? Ayúdenme pues, necesito que ustedes me ayuden. Díganme, ¿lo coloco
¿En el lado de Jehová o lo coloco en el lado de Dios, que es espíritu? Porque si ustedes me dicen que en el fruto del espíritu de Gálatas 5, 22 y 23, ahí aparece ira, yo inmediatamente lo coloco aquí abajo. Pero si no encuentran ira en este lado, entonces lo tengo que colocar en el lado de Jehová. Entonces lo voy a colocar donde encuentro ira, en el Dios de toda carne. Por esa razón, segunda de Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Lamentablemente, segunda de Samuel 24:1 manifiesta quién es Jehová en su esencia. ¿Y quién es Jehová en su esencia? El Dios de toda ira. Entonces, en tanto que usted adore a Jehová, pues simplemente usted es hijo de Jehová. La ira es de aquellos que siguen a Jehová. Y hasta que usted no entiende el mensaje, usted no va a entender nada. Ahora vamos a buscar nuestro siguiente texto bíblico. Lo encontramos en Nahum capítulo 1. Y me dicen ustedes en dónde lo voy a poner. Aquí está mi hoja. Aquí dice luz, bien, espíritu. Basado en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, la oscuridad. Y entonces, ¿qué hicieron con la luz? Lo rechazaron, lo aborrecieron, así como en este momento. Pastores, predicadores dicen que son cristianos, pero aman más a Jehová que a Jesús el Cristo. Porque si amaran a Cristo dirían: Francisco, qué bueno que estás todavía hablando de Cristo. Sí. ¿O no pensarían ustedes eso así con inteligencia, con sabiduría? ¿O ustedes no logran entender? Sí. Y me gustaría que un día tuviese un debate con una persona. El tema sería la justicia de Jehová. La justicia de Jehová. ¿Ustedes creen que hay justicia en Jehová? ¿Quién puede escribir en la caja de comentarios? ¿Hay justicia en Jehová? ¿Usted me podría afirmar a mí que hay justicia en Jehová? ¿Saben ustedes qué es la justicia? Les voy a buscar el significado así como del diccionario. Y gracias por todos los que se están uniendo con nosotros en este día maravilloso. ¿Cuántas personas tienen inteligencia, tienen sabiduría? Compartan el link de esta transmisión con un familiar. Envíenlo por WhatsApp. ¿Hoy qué día es? Jueves. Sí, hoy es jueves. Y en Guatemala parece que ya están celebrando las fiestas de independencia. Entonces dicen que las calles están pero abarrotadas de personas y la gente no puede circular libremente. Entonces creo que también ayuda para que muchas personas no hayan llegado al live. Y esperamos que el día de mañana y el sábado se puedan unir con nosotros. El domingo no creo que va a haber transmisión porque me están diciendo que debo hacer un viaje. Entonces si consigo para mi combustible, para mi comida, de plano que voy a viajar. Y si no, pues voy a transmitir. Entonces, pero el domingo supuestamente no voy a estar porque me están diciendo que tengo que viajar. Pero ahora, si no tengo para mis gastos, pues no voy a viajar y voy a transmitir. Bueno, continuamos. ¿Saben ustedes qué es justicia? Porque la pregunta es, ¿hay justicia en Jehová? Entonces la mayor parte de personas dicen que hay justicia en Jehová. Entonces, la pregunta es sencilla. Ustedes que tienen sabiduría, ustedes que tienen inteligencia, ¿hay justicia en Jehová? Ahora vamos a buscar qué significa justicia. Y dice, principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Derecho, razón, equidad.
Generalmente dicen que el símbolo de la justicia es una balanza. ¿Qué significa eso? El símbolo de la justicia es una balanza, donde el derecho de esta persona debe pesar exactamente lo de esta otra persona. A eso se le llama justicia. Busquen ustedes ahí en Google, ¿cuál es el símbolo de la justicia? Y entonces van a encontrar que es una balanza. ¿Y qué significa? Que lo que pesan las obras de necesariamente serían el mismo peso que ha de tener en este otro. Por eso dice principio moral que lleva a determinar a que todos deben vivir honestamente. Derecho, razón, equidad. A eso se le conoce como justicia. Ahora entonces la pregunta es sencilla. ¿Hay justicia en Jehová? ¿Habrá justicia en Jehová? Entonces una persona que tiene razonamiento, una persona que piensa, necesariamente va a entender que en Jehová no existe la justicia. En Jehová no existe la justicia. Lo que hay en Jehová es injusticia. Por esa razón, su mismo libro les dice a ustedes, ¿se acuerdan del versículo que leímos anteriormente? Está en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 16, recuerdo. Y si no, lo buscamos. Entonces dice, vi más debajo del sol, en lugar de justicia, en lugar del juicio, dice, hay impiedad. Y en lugar de la justicia, hay iniquidad. ¿Cómo aplicar eso para la comprensión del ser humano? Que muchas personas están detrás de rejas, condenados por un delito que no cometieron. Entonces, díganme ustedes que me dicen a mí que en Jehová existe la justicia. Porque recuerden que con eso empezamos. O ya se les olvidó. A mí casi que se me iba a olvidar que con eso comenzamos. Pero no pasa nada. Aquí siempre nos recordamos. Dice primera a los Corintios o segunda a los Corintios, ya no me acuerdo. Y ya tantos textos que he citado es segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y de dónde sacó ese escritor eso? ¿Por qué él escribe eso? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Será que la justicia va de la mano con la injusticia? Entonces ustedes van a decir que no. Ahora, bien, si la justicia está en el lado de la luz y la injusticia en el lado de la oscuridad, Francisco, ¿y cómo vas a comprobar eso? ¿Verdad que es difícil comprobar que la justicia y la injusticia? Necesariamente ustedes tienen que entender Eclesiastés 3:16 para poder entenderlo. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, ahí hay impiedad. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe qué es impiedad? Dice juicio, vamos a ir con juicio primero. Dice, facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Eso es el juicio. Facultad para que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Eso es el juicio. Pero Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 dice, pero en lugar del juicio, ahí hay impiedad. Entonces ahora necesito
comprender qué es la impiedad. Ahora escuchen lo que dice. Falta de misericordia, falta de piedad, falta de compasión. Eso es lo que dice el texto. Entonces viene Eclesiastés y dice: vi más debajo del sol en lugar del juicio. Ahora, ¿para qué leo esto? Para que ustedes comprendan fácilmente. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, en lugar del juicio, en vez de que haya equidad, en vez de que los seres humanos tuvieran facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien y el mal. En otras palabras, vi más debajo del sol que los seres humanos no pueden distinguir el bien del mal. La gente no tiene esa capacidad. Y es cierto, sí, la mayor parte de personas que comentan no pueden diferenciar. Ellos no entienden la diferencia entre el bien y el mal. Ellos no entienden que Jehová es un asesino, que Jehová te manda a matar, que miente. La gente no entiende la diferencia. Por esa razón dice: vi más debajo del sol en lugar de juicio, ahí hay impiedad. Ahora, escuchen lo bruto que son los seres humanos. Escuchen. ¿Quién es Jesús para ustedes? Mi Señor y Salvador. ¿En serio Jesús es tu Señor y Salvador? Si Jesús es tu Señor y Salvador, entonces el diablo no tiene nada que ver en tu vida. Porque has de distinguir entre el bien y el mal. Has de comprender que Jesús te está enseñando a hacer el bien y te enseña a hacer el mal. Pero cuando hay iniquidad, entonces aceptas que asesinar a un hombre que no hizo nada malo, eso es lo que te limpia de tu pecado. ¿Qué animal eres? Eso fue lo que dije. Una persona que ha cometido todo tipo de maldad y que cree que matando a un inocente queda libre de su culpa, necesariamente tiene que estar un retrasado mental. Por esa razón dice: vi más debajo del sol en lugar de juicio, ahí hay impiedad. En lugar de que practicaran misericordia, no, nada que ver. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que Jehová es la injusticia? Necesariamente váyanse ustedes a su propio texto bíblico. Números capítulo 15. Vayamos a 1 Samuel 15. Creo que es mejor para ustedes. 1 Samuel capítulo 15 en el versículo 3. Si usted le pregunta al pastor, le pregunta a su predicador, al sacerdote, al evangelista: ¿por qué Jehová mandó a matar a los niños, a los bebés, a las mujeres? Porque Dios está haciendo justicia. ¿En serio? ¿Sabe usted qué es la justicia? Entonces la gente habla de justicia, pero no entiende qué es la justicia. Y no entiende que donde dice que hay juicio, lo que hay es impiedad. Por esa razón vuelvo a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. Vi más debajo del sol en lugar de juicio, ahí impiedad. Y en lugar de la justicia, ahí iniquidad. Entonces ahora escuchen. Iniquidad. ¿Saben ustedes que iniquidad viene del inicuo? Dice maldad, injusticia grande, vileza, infamia. Eso es lo que significa iniquidad. Iniquidad es sinónimo de maldad, perversidad, vileza, infamia, injusticia. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia o la justicia con la injusticia? ¿Dónde está?
Aquí está. No, aquí está. Esto es lo que vamos a ver ahora. Le voy a ponerle un asterisco para que ustedes se den cuenta ahí en casita. El asterisco. ¿Qué compañerismo, segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Porque si hay injusticia, no hay justicia. Entonces, vienen los pastores y dicen, es que Jehová estaba haciendo juicio, porque Jehová dijo esto. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo dijo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces dicen los predicadores que Dios lo que estaba haciendo era justicia. Pero entonces su Biblia dice, y en lugar de la justicia hay iniquidad. Y segunda a los Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, ¿y qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, ¿realmente puedo comprobar que Jehová es injusto? Sí. Escuchen sus palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mata mujeres, mata niños, mata bebés. Entonces pregúntese, momento, ¿qué estamos haciendo? Justicia. ¿Estamos haciendo justicia? Pero yo estoy matando. Me estoy convirtiendo yo en un asesino. ¿Es justicia eso? ¿Significa que hay un grupo de personas que pueden matar porque supuestamente Dios se los permite? Pero hay otros que son condenados porque hicieron esa misma acción. Eso no tiene sentido. Entonces su libro le dice, vi más debajo del sol, en lugar de la justicia, lo que hay es iniquidad. Porque entonces, ¿qué justicia hay en que usted mate a los niños? ¿Qué justicia hay en que usted mate a los bebés? ¿A eso usted le está llamando justicia? ¿Usted realmente tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ¿Usted no se da cuenta que lo que usted está haciendo es una perversidad? Entonces, ¿en dónde queda Primera de Samuel capítulo 15 versículo 2 y 3? En el lado de Jehová. Es una enseñanza de Jehová. Pero Jesús el Cristo no vino a enseñar eso. Jesús el Cristo dijo, a ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué? ¿Que tengo que amar a mi enemigo? Pero si Jehová está matando a sus enemigos, entonces necesariamente este mensaje de Primera de Samuel capítulo 15 versículo 2 y 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mata mujeres, mata niños, mata aún a los bebés. ¿Es justicia eso? Los ignorantes dicen que es justicia porque no saben qué es justicia. Cuando una persona no sabe qué es justicia, no se da cuenta de lo que está haciendo porque no sabe qué es justicia. ¿Saben ustedes qué es justicia? Principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Pero esta gente que fue a matar a los bebés, a los niños, ¿cómo pues se puede decir que pueden vivir honestamente?
Estos son asesinos. Lo interesante es que si ustedes escuchan iniquidad, dice maldad, injusticia grande. Entonces la gente dice, ahora yo les pregunto a ustedes que son seres pensantes, respóndanme ustedes a una pregunta, a esta pregunta sencilla. Matar a un niño, matar a un bebé, ¿eso es bueno o eso es malo? Entonces la gente dice, depende. Si Dios lo hace, es bueno. Pero Dios no es el que lo hace. Es usted el ignorante que sigue al Dios de la oscuridad. Es usted el que idolatra a este Dios, el que se convierte en asesino. No es Él, porque Él es un homicida. Homicida es aquel que te manda a matar, pero Él no lo hace. Entonces Jehová dice, ve y mata. Pero entonces, ¿por qué no lo hace Él? Porque Él quiere pasar como que Él fuese bueno, como que Él no es capaz de matar, pero que realmente Él es el que te manda a matar. Por esa razón su Biblia dice, vi más debajo del sol, en lugar de justicia, ahí hay iniquidad. Lo que hay es una gran maldad y la gente a esa gran maldad le llaman justicia. Entonces, necesariamente ustedes tendrían que decir, momento. ¿Es por los pecados de quiénes? Los niños los mataron. ¿Por qué pecado los mataron a los niños y a los bebés? ¿Cuál es el pecado de ellos? ¿Me pueden ustedes escribir en la caja de comentario cuál es el pecado de ellos? Por esa razón, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Cuál es el pecado de ellos? ¿Usted me puede escribir cuál es el pecado de ellos? Ustedes en verdad me pueden escribir cuál es el pecado de los niños. A usted que le gusta idolatrar a Jehová, dígame cuál es el pecado de los niños. ¿Cuál es el pecado de los bebés? Escuche, lo vuelvo a leer y usted me dice a mí. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres. Está bien. Es justicia porque ellos son pecadores. Está bien. Les acepto eso. Mata a las mujeres. También les acepto eso. Ahora díganme, ¿matar a los niños es justicia? Pero ahora escuchen, y aún los de pecho, maten a los bebés de pecho. ¿Hay justicia en eso? Dígame, ¿cuál es el pecado de esos bebés? Dígame, explíqueme pues. ¿Cuál es el pecado de esos niños? ¿Cuál es el pecado de esos niños? Explíquenlo. Por esa razón yo le digo a las personas que es necesario que las personas se levanten de entre los muertos. Por esa razón despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Cuál es el pecado de los bebés? Ustedes me pueden escribir cuál es el pecado de los bebés. ¿Será que a ellos los mataron por el pecado de los papás? ¿Cuántos están de acuerdo que a esos bebés les dieron muerte por los pecados de los padres? Que a esos niños se les estaba cobrando la maldad que hicieron sus papás. ¿Cuántos están de acuerdo que me puedan decir, no, es que a los bebés de pecho los mataron porque sus papás eran unos miserables pecadores? Pero lo interesante es que Jehová ni siquiera hace nada, solo te manda a matar, siendo que es Dios todopoderoso, se supone. Entonces, ¿por qué Él no los mata? ¿Por qué te manda a hacer? Precisamente porque eres incapaz de conocer la diferencia entre la justicia y la injusticia.
Por esa razón yo le digo a las personas, miren, si versículos sobran para demostrarles a ustedes, miren, ahora escriban ustedes, matar a los niños, ¿en dónde lo pondría? ¿Lo pondría en la luz o lo pondría en la oscuridad? Basado a la respuesta de ustedes, matar a los niños, ¿es bueno o malo? ¿Lo pongo en el lado de la luz o lo pongo en el lado de la maldad? ¿En dónde voy a poner eso? ¿Me pueden ayudar ustedes con eso? ¿En qué lado tendría que poner que matar a los niños es bueno o es malo? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Entonces, basado a mi comprensión, basado a mi sabiduría, yo digo que matar a los bebés es malo. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3, lo voy a poner en el lado de la oscuridad. ¿Y por qué? Porque hay un mensaje totalmente contrario a esto y está en Mateo capítulo 19, versículo 14. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. De acuerdo a Jesús, el reino de los cielos, ¿para quién es? Para los niños. Pero Jehová manda a matar a los niños. Jehová dice: maten a los niños, maten a los bebés de pecho. Entonces, matar a los niños, ¿es justicia o injusticia? ¿Es bueno o malo? Entonces, si ustedes tienen comprensión, entonces matar a los niños tiene que ir en el lado de la oscuridad. Ahora, ¿en dónde voy a colocar Mateo capítulo 19, versículo 14? Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Para quién es el reino de los cielos? Para los niños. Dejad que vengan a mí. ¿Quién lo dijo? Aquel que dijo: yo soy la luz. Entonces, ¿en dónde voy a colocar Mateo capítulo 19, versículo 14? Lamentablemente para mí lo dijo aquel que dijo: yo soy la luz de este mundo. Aquel que en Juan 8:12 dijo: yo soy la luz. Y ese que dijo: yo soy la luz, dijo: dejad que los niños vengan a mí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo contrario de Jehová está en este lado. Entonces, ¿Jehová qué es? Tinieblas, oscuridad, asesinato, homicidio. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por esa razón es hora de que ustedes se levanten de entre los muertos. Gracias a todos los que están en sintonía de Visión Celestial. Vamos a ver quiénes están en YouTube. Por favor, todos los que están en YouTube, es hora de comentar en qué parte del mundo me están escuchando. Me gustaría leer sus comentarios. Muchas gracias. Gracias por el cariño, por el aprecio. Gracias. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de análisis? ¿Les está ayudando? ¿No entienden nada? Escriban ahí si no entienden nada. ¿Qué les parece a ustedes este tipo de análisis? ¿Cree que les está ayudando? ¿Cree que no sirve? ¿Qué piensan? Por esa razón, gracias por todos los que se unen con nosotros. Qué fácil la gente decir amén, maten a los niños, a los bebés, pero ni siquiera cuestionan. ¿Pero por qué Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí? La gente no hace ese tipo de interrogantes. La gente tampoco pregunta: si Dios es todopoderoso, ¿por qué en vez de mandar un ejército a matar, por qué no lo hace Él? No lo hace porque hablar de Biblia es hablar de gobierno,
es hablar de un sistema de gobierno para dominar al mundo, para esclavizar a la gente. Y la gente no comprende eso. Y entonces realmente a mí me da mucha nostalgia donde las personas no logran comprender. Y por esa razón hoy salí con este tipo de mensaje. Este es el gran despertar mundial. Y yo le digo a las personas, el día que la gente pueda diferenciar el mal del bien, necesariamente ya se está levantando. Y entonces pronto van a entender por qué yo puse el puntito aquí. Esto es lo que se necesita, llegar al centro, no estar ni en la derecha, ni en la izquierda, ni arriba, ni abajo. Usted debe estar en este punto, ni derecha ni izquierda. Para que usted sea la perfección, usted tiene que estar en ese punto. Pero ese punto es lo más difícil de ser alcanzado. Así es que nos vamos, pero con todo el corazón les digo, gracias a cada uno de ustedes